Me gusta ser afromexicana. Claro, hay de distintos colores. Hay un poquito más morenos, hay más claros. Mi nombre es David Montaño y soy orgullosamente afromexicano. Aquí estamos y no somos poquitos, somos muchos. Estamos creciendo y por eso México nos está reconociendo por nuestro color, nuestro trabajo y nuestro orgullo, que somos negros. En el año 2020, a 200 años de un México independiente, por primera vez en la historia se incluyó en un censo a personas que se reconocen como afromexicanas, afrodescendientes o negras. Son una comunidad de más de 2 millones de mexicanos que tienen una historia y defienden un orgullo. Hoy charlaremos con ellos. Son afromexicanos que nos van a enseñar quiénes son, dónde están y por qué son tan importantes para nuestra comunidad mexicana a la que también pertenecen. Como ellos, los danzantes de la danza de los diablos del Quizá Guerrero. Soy Mónica Garza, bienvenidos a estas charlas. Yo recuerdo mucho más, la etapa más dura para mí fue la secundaria, porque en realidad era un ataque así. Si yo entraba sola al salón, hacían un tipo de sonidos como, según ellos, africanos, o se burlaban de mi cabello. En esta ciudad hay mucho racismo, uno no puede ir tranquilo al súper sin que te siga un policía. Ahora trato de ya no pelearme tanto con ellos porque es una batalla que no voy a ganar. Lo único que veían en mí era un rostro para discriminar en papeles, en el sentido de que yo era una niña y las niñas me iban a decir, ¡ay, esa niña es negra! El racismo es una construcción y una ideología que permea a todas las escalas sociales, desde los más ricos hasta los más pobres. Y no solo te discriminan, te discriminas tú a ti mismo. Porque siempre te han enseñado que eso no es bonito, ¿no? Y al ser la única niña negra en un salón de clases en toda la escuela, sí era la duda así de, es que soy diferente. No solamente es el color de piel, es todas las tradiciones, las costumbres, los aportes históricos que ha tenido la población africana. Toda esta idea de que la mayoría de la población mexicana es morena es real, pero hay diversidad y eso se tendría que posicionar. En México, la comunidad de afrodescendientes es mucho más importante de lo que nos imaginamos y a últimas fechas, algunos de sus representantes están especialmente ocupados en que se reconozcan sus raíces y sus aportaciones a nuestra cultura desde la llegada de sus ancestros, notablemente durante la conquista española. Es importante mencionar que entre 1521 y 1640 llegaron a lo que fue la Nueva España cerca de 150,000 africanos en condición de esclavitud. Imaginemos que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX a América se trajeron de manera forzada cerca de 12.5 millones de personas que eran capturados, que eran traídos a la fuerza en condiciones terribles. El viaje desde África hasta lo que era la Nueva España duraba entre 3 y 4 meses. Dentro de lo que era el casco de la embarcación, cientos o a veces hasta miles de personas, uno atrás del otro, encadenados. Un dato importante sobre la mortandad. ¿Cuántos sobrevivían este tipo de travesías desde el continente africano a América, a la América hispánica? Pues entre el 15 y el 33% de las personas morían. Es importante también mencionar, se promulgó una ley en el puerto de Veracruz en la segunda mitad del siglo XVI, donde se prohibía a los esclavistas tirar a los cuerpos de las personas que habían muerto durante la travesía en los ríos o en el mar. ¿Por qué? Porque esto causaba epidemias y era un terrible problema de salud, pero donde realmente lo hacían y de forma masiva era con todos los barcos que llegaban a Veracruz, y imaginemos el 30% de las personas ya del total, pues lo tiraban por la borda. En un censo del siglo XVI se daba cuenta la corona española de la presencia de 40,000 negros esclavos y se creó un sistema de castas donde negros, mulatos y zambos se encontraban en el extremo más afectado en la escala social.
También había diferentes clases de africanos en el siglo XV y XVI. Los primeros eran los bozales. Eran aquellos que literalmente eran capturados en el continente africano, Senegal, Angola, el Congo. El segundo, le llaman así negros ladinos. Aquellos que ya estaban acostumbrados, digamos, a la vida española, a la vida hispana, ¿no? Ya habían... Y la habían asimilado ya incluso como ya propia. tenían experiencia viviendo, por ejemplo, en Sevilla, en Cádiz. El tercer tipo eran los criollos. Los criollos eran aquellos que ya habían nacido en la Nueva España, descendiendo directamente de madre y padre africano. Y la cuarta eran los negros cimarrones, aquellos que se fugaban de sus amos, aquellos que iban a buscar la vida en el monte, aquellos que iban a buscar la vida en las playas y hacían pueblos de cimarrones. También un dato muy interesante, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz tuvo una esclava. Por ponerte un ejemplo de lo común que era tener esclavos en aquellos años, principalmente para monjas, principalmente clases altas. Sabemos el nombre de la esclava de Sor Juana, Juana de San José, y sabemos que para 1683 se la vendió a su hermana, a la hermana de Sor Juana, en 250 pesos. ¿Cuál era el papel de las esclavas dentro de los conventos femeninos? Eran las recaderas. Eran las que estaban, no eran las que podían a veces salir. Claro, eran las, escabullirse, dar los mensajes secretos. Enterarse de qué había sucedido, de las cartas que llegaban desde España, y eran las que informaban a sus amas. Con el paso de los siglos y la evolución de la sociedad mexicana, los afrodescendientes no han dejado de ser un grupo vulnerable por el estigma y la discriminación a la que están sometidos hasta el día de hoy. Representan el 2% de nuestra población y más de la mitad de ellos se concentran en 6 estados: Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. El gran reto es crear conciencia del orgullo afromexicano sin estigmas para las personas negras en un país con profundas raíces racistas como el nuestro. ¿Cómo es vivir identificándote afrodescendiente en un país como México? Bueno, primero contarte que no es vivir, ¿no? O sea, porque si digo eso, diría desde los 22 años que comencé a identificarme como tal, ¿no? Antes de los 22, yo no me identificaba como afromexicana, yo ni siquiera conocía el término, no conocía acerca de qué significaba esta identidad, de que era por las tradiciones, por las costumbres, que también es muy, muy importante mi tono de piel, mi cabello, ¿no? Eso lo logré identificar gracias a tener información, acercarme a los foros de activistas, de académicos acerca del tema, y fue que yo al escuchar acerca del tema dije, es que esta es mi identidad. Tú me decías que de niño, pues no te hacías muchas preguntas sobre tu color de piel o sea, fue algo que se fue como desarrollando. ¿Por qué, Hugo? Pues primero porque empiezas a obtener más información y también no te haces muchas preguntas porque donde toda la población mayoritariamente es negra, pues no hay por qué cuestionarse. Entonces de pronto es como de, pues todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. El problema es cuando ves que hay poblaciones que tienen más derechos que la tuya. Entonces ahí es cuando empiezas a cuestionarte. Y ya desde ahí fue que pude identificar en mi infancia, en mi niñez, en la juventud, en mi adolescencia, el por qué se me trataba distinto, el por qué había vivido ciertas situaciones que me incomodaban y que no sabía el por qué la historia de México que me presentaban en los libros de texto no concordaba con lo que yo había vivido, con mi historia, con mi fenotipo, con todo lo demás. Tú tienes una mamá que me dices es afrodescendiente y tienes un papá que posiblemente también lo sea, pero él se identifica más
con los orígenes indígenas que con los orígenes afrodescendientes. Así es. Una mamá de Guerrero y un papá Veracruzano. veracruzano. Entonces, ahora sí que el caldo de cultivo perfecto y completo. Sí, y justo todos me dicen eso, ¿no? O sea, tenías a tu mamá que es afro y no se identifica, ella no se ha identificado como afro-mexicana, sino como negra. O sea, ella desde que nació en Coajinicuilapa, todo el crecimiento, todas sus vivencias, pues sí, como mujer negra, ¿no? Entonces yo decía, pues ella vivió, ella nació en Coajinicuilapa, ella es negra. Coajinicuilapa es una ciudad que se encuentra en el estado de Guerrero y limita con el estado de Oaxaca. El municipio tiene la población más grande de afromexicanos del estado, con la mayoría de la población siendo parte de esta etnia. En 1521 llegaron a la región los españoles, que trajeron consigo a hombres esclavizados de ascendencia africana, pero que ya vivían con ellos en Europa o que habían nacido ahí. La mayoría de estos provenían de las culturas yoruba y bantú. Por eso se considera que las tres principales raíces humanas y culturas en Coajinicuilapa son indígenas, españolas o europeas y africanos o yorubas y bantús, antecedentes evidentes en el fenotipo de la población hasta el día de hoy. Y creo que el racismo ataca desde edades muy tempranas. Entonces, cuando llega un párroco a nuestras comunidades, el padre Glynn, él empieza a hacer activismo en pro de las comunidades negras de la región. Porque él era un hombre negro, él era de Trinidad y Tobago, y entonces empieza a encontrar similitudes entre la comunidad de Trinidad y Tobago, el país, y la Costa Chica. Esto ocurría en el Ciruelo. El Ciruelo es una comunidad de Oaxaca también, que está ahí entre los límites entre Guerrero y Oaxaca, y es una comunidad donde estaba la iglesia, donde este párroco daba sus misas y estaba dando su servicio. Él empieza como una tarea de sensibilización con los líderes afros ahí en esa región, que para ese momento no se reconocían como afrodescendientes ni afromexicanos, solo se reconocían como negros. Ahora, en México somos morenos en general. Entonces, ¿por qué tendría que ser un poco más diferente para ti? Identificar esta diferencia, ¿no? Entre ser moreno y ser afrodescendiente. O sea, es decir, una niña no lo identifica. Sin embargo, tú lo sentías. Yo creo que, o sea, considero que siempre se ha mostrado que el ser afro o ser negra es solamente basarse en el color de piel, ¿no? Pero no es solamente el color de piel, y eso es lo que queremos también mostrar, posicionar la población afromexicana, el movimiento afromexicano, que no solamente es el color de piel lo que nos identifica como afros, ¿no? No, es también por tu historia de vida, por tus tradiciones, por las costumbres que tienes. Estar ajustando el vocabulario a la hora de interactuar con las personas es como bastante... ¿A qué te refieres cuando dices que hay que ajustar el vocabulario? Bueno, primero uno tiene un acento allá en la Costa Chica, que la gente luego pues lo enuncia como el acento de la costa o costeño. Y la otra es que tenemos muchas palabras. Ajá. Por ejemplo, nosotros para decir desnudo, no decimos desnudo, decimos chirundo. O para decir sucio, no decimos, no decimos sucio, decimos choco, no sé, por ejemplo. Y de ahí tenemos un montón de palabras con las que nos vamos... que vamos perdiendo con el paso del tiempo, porque sería muy cansado estar explicando a la persona a la hora de que estamos interactuando, estar explicando qué significa. Entonces las eliminas. También, para mí, ser afro también es muy, muy importante mi cabello. O sea, la forma de mi cabello, mis rasgos físicos, mi color de piel también. Toda esta idea de que la mayoría de la población mexicana es morena es real, pero hay diversidad y eso se tendría que posicionar. No solamente es el color de piel, es todas las tradiciones, las costumbres, los aportes históricos que ha tenido la población africana en su momento y ahora la población afrodescendiente, ¿no? Finalmente, este tema de la música, por ejemplo, este tema de los bailes, este tema incluso de la comida, también todo este tema, por ejemplo,
de la santería, este tema del palo mayombe, este tema de todas estas prácticas, ¿no?, que de repente las encontramos implantadas en lo que es el continente americano, en Cuba, en Brasil, en República Dominicana e incluso aquí en México. Yo no pertenezco a esa religión, sin embargo, le tengo muchísimo respeto. Si tengo algún problema o lo que sea, sí acudo a Tienes la a tus religión. santos, Tengo ajá. a mis santos, tengo mi altar, tengo todo para ello. No estoy bautizada realmente en esa religión. Bueno, que Ajá. es la católica, entonces sí. Sí. Pero me Bueno, gustaría... es sincretista, ¿no? Exacto, porque es un tema muy difícil. Para convertirte en religión santera son muchos sacrificios. Creo que sus aportes son esenciales porque enriquecieron nuestro país, lo que actualmente es México, ¿no? Estoy con Jonathan y Jonathan es un danzante afromexicano que viene de una comunidad muy interesante, pero mejor tú cuéntame, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Yo provengo del pueblo del Quizás Guerrero, Ajá, municipio de Coatinicuilapa Guerrero, ajá. de donde proviene la danza de los diablos. La danza se originó en el Quizás Guerrero, por eso nosotros nos denominamos la danza de los diablos del Quizás Guerrero, Ciudad de México. Y tú ya vives de planta en la Ciudad de México. Ya llegué aquí hace 18 años, llegué a los 18, tengo 36, Ajá. ya estoy aquí pues, de planta, vivo en Ecatepec, así es. ¿Y cómo ha sido asimilarte a una ciudad tan grande, viniendo de una comunidad tan pequeñita, afromexicana, con otros tipos de tradiciones, de costumbres? Sí, bueno, al principio sí fue muy difícil porque te comento que yo cada año bailaba la danza. Ajá. Y yo extrañaba cada que veía Día de Muertos, venía el Zócalo, venía Madero y veía los diablitos, la brujita, veía típicos pues, trajes o bueno, de lo que la gente se viste en Día de Muertos, se disfrazan, perdón. Y yo extrañaba a los diablos, o sea, pero nunca, bueno, te hablo hace más de 10 años, 2008, 2009, cuando empecé con esto aquí en la ciudad. Ajá. Y yo quería seguir zapateando, quería seguir bailando, porque allá bailamos a los muertos, a los espíritus. Se dice que cuando bajan los muertos, ellos nos ven bailando, porque bajan a las ofrendas. Y ya una vez que bajan a las ofrendas, ven a los diablos. Nosotros somos la diversión del pueblo y de los espíritus. Yo tenía muchas ganas, y cuando pude, armé mi máscara con cosas que conseguí en el pueblo, y me vine a Madero, me vine a bailar, me vine a zapatear. ¿Tus padres son negros? Sí, mi mamá es pues, negra, igual mi papá también, Ajá. chino, cuculuste, como le decimos allá, cuculuste. Él fue tenango, fue diablo, fue uno de los que fundó la danza de los diablos del Quizá, y yo vengo de generación en generación. Yo soy el último tenango de la familia y del Quizás que en ese tiempo bailaban, hace 18 años. ¿Y te sientes orgulloso de tu origen? Me siento Ajá. más que orgulloso, me siento contento, pleno y feliz. Y es algo que yo dije que a donde quiera que yo vaya, lo voy a seguir bailando. O sea, si tengo las raíces, si tengo las ganas, si tengo la voluntad y tengo sobre todo la destreza y la habilidad para hacer máscaras y para poder bailar el jarabe, lo que vieron del último, los sones que son los enanos, la periquita, el zamora, yo voy a seguir bailando, porque así como algún día que cuando ya no esté y yo baje la ofrenda, voy a decir, yo dejé ese legado y voy a seguir viniendo hasta que me lo permitan. El culto, por ejemplo, a Santa Ifigenia, una santa que nació en Etiopía, o directamente San Benito de Palermo, santos que eran representados con la piel oscura. San Martín de Porras. El propio San Martín de Porres, Claro. por ejemplo. Hay comunidad y el movimiento está organizado desde 1997, que fue cuando se creó la primera organización afro en México, y también se dio el encuentro de pueblos negros en Oaxaca, y ese se ha realizado año con año, y lo que se busca es visibilizar el tema, posicionar el tema, darle visibilidad acerca de las necesidades, de nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? Entonces, creo que lo que ha pasado en México es que se ha invisibilizado tanto que decimos, no, pues, o sea, todos somos mexicanos y mexicanas y pues ya no existe nada más, ¿no? Y eso no es real. Hay comunidad en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, hay una comunidad de negros mascobos en Coahuila. Coahuila. ¿Sabes por qué? Por las minas, así como en Zacatecas, así como en Tasco. Sobre todo en inicios del siglo XVII, finales del XVI, muchos africanos acabaron en las minas. Bueno, no sé si ni siquiera designarlo como trabajo, era el infierno. Minas de carbón, minas de plata,
minas de otros materiales, donde el índice de mortandad era terrible. Y en las ciudades habemos muchos afromexicanos y afromexicanas, pero no hay comunidades, o sea, estamos regados por todos lados. México tiene muy clara su raíz indígena, pero no tiene clara su raíz negra. Entonces creo que una de las principales es incluir cómo es que llegan las personas afrodescendientes de manera forzada al territorio que ahora es México, y después quiénes son estas personas y cómo hacen historia. Y creo que, por ejemplo, José María Morelos, sabemos que es una persona afro, que justo por eso llevaba una pañoleta siempre amarrada para ocultar su cabello afro. Es importante mencionar que existen varias teorías sobre el tema crespo de Morelos y Pavón. Una es que precisamente su pelo era incontrolable y que por esa razón, pues estando, imaginemos, en medio de la nada, dirigiendo un ejército de insurgentes, pues era difícil encontrar el momento para peinarse, por lo que usaba un paliacate. Pero es que existen otras versiones. La otra es que sufría de intensos dolores de cabeza o migraña. Por lo tanto, la forma en que él controlaba este dolor era atándose fuertemente este paliacate sobre la cabeza. Y José María Morelos, él escribe un texto muy importante para nosotros los mexicanos que se llama Sentimientos de la Nación. Sí, claro. Y en su punto número 15, él propone que se abola la esclavitud. Para mí el personaje afrodescendiente pues más relevante del siglo XIX es nada más y nada menos que Vicente Guerrero. Cuando Vicente Guerrero llega a la presidencia como segundo presidente de México y que actualmente sabemos que es un presidente que fue afro, una de sus primeras acciones es hacer un decreto presidencial en el que dice vamos a abolir la esclavitud. Él nace precisamente en lo que actualmente es el estado de Guerrero y sabemos que durante su juventud él fue arriero y que también él fue armero. Conocía de las armas y principalmente este dominio de las rutas, de lo que es la Sierra de Guerrero, es lo que permitió pues darle terribles descalabros a las fuerzas realistas. Él conocía todas las montañas, los ríos, donde abastecerse de agua potable. Estos conocimientos que le lega a su familia de arrieros, pues bueno, él lo aprovecha usando, como se dice en este argot militar, usando el terreno a su favor todo ese tiempo. Además tenemos poco conocimiento de cómo llegaron migraciones que hicieron generaciones afromexicanas en nuestro país, porque no es una ni dos, son muchos y son ciclos de la historia muy independientes unos de otros, con circunstancias completamente independientes. Exacto. Cuéntame. Sí, pues por ejemplo, por el puerto de Veracruz hubo como la entrada de esclavitud legal, pero también había el puerto de Acapulco, que ahí era donde se metía todo el contrabando. Entonces, por ejemplo, para nosotros como costachiquenses tenemos nuestros propios mitos de origen. Y es que nosotros creemos, bueno, nuestros abuelos cuentan que hubo un barco que encalló en las costas y que a partir de toda esa gente que venía en ese barco como gente esclavizada, lograron nadar hasta la orilla. Y que ellos fueron los que fundaron las comunidades, al menos de donde yo soy, que es Coajinicuilapa. Estos pueblos o ciudades de cimarrones es donde se preserva a través de los siglos la identidad de los afromexicanos o afrodescendientes. Estamos hablando de lugares como Veracruz, estamos hablando de lugares Oaxaca, como Campeche, Guerrero. Oaxaca, Guerrero. Por ejemplo, la población de San Lorenzo de los Negros, fundada por Yanga. Esta se encuentra actualmente en el estado de Veracruz. Resulta que para 1609, pues este personaje, Yanga, pues escapa de sus amos. Y ahí entre las montañas de Veracruz decide fundar esta población, que en un inicio no era aceptada por las autoridades virreinales. ¿Por qué razón? Porque era un centro aglutinante de esclavos fugados. Imaginemos eso. Porque estaba metido en las montañas de Veracruz y ahí se empezaron a organizar estos negros cimarrones. El virrey mandó varias expediciones tratando de acabar con este grupo, tratando de regresar a estos esclavos con sus dueños. No lo logra. Finalmente llegan a un acuerdo, 1618-19, donde el virrey acepta la existencia de esta población, la cual uno va todavía a este lugar
y otra vez encuentra estas tradiciones, estas creencias vivas ahí. El racismo es una construcción y una ideología que permea a todas las escalas sociales, desde los más ricos hasta los más pobres, solo que se ejerce de diferente manera, pero sí existe. Sí, y en la ciudad creo que se da como de manera muy sutil también, porque la Ciudad de México es una de las ciudades de avanzada en torno a derechos humanos, y entonces como que la gente trata también de ocultar su racismo o la manera en la que discriminan, pero de que existe, existe también. En el año 2015 hubo una primera aproximación gubernamental con una muestra intercensal para saber de qué tamaño podía ser la comunidad afrodescendiente en México. Hasta entonces era una incógnita. Académicos calculaban que había alrededor de 250,000, pero los datos oficiales arrojaron que había 1.4 millones de habitantes, alrededor del 1.2% de la población mexicana con afrodescendencia, 5 veces más de lo que se calculaba antes de la encuesta del gobierno. Pero finalmente, en el 2020, en el cuestionario del Censo de Población, se agregó la pregunta: por sus costumbres y tradiciones, ¿se considera usted afromexicano, negro o afrodescendiente? Y fue así como México comenzaría la medición de esta población de manera oficial, por vez primera el 27 de marzo del 2020. Un avance decisivo para los derechos de las minorías étnico-raciales y en la deuda histórica de un país que había borrado de su historia oficial y de la vida pública a la población negra desde hace más de 2 siglos. Ya hay una pregunta en el censo, pero todavía falta mucha sensibilización, mucha visibilización, porque seguramente habemos muchísimos más personas que se reconocen, que son afromexicanas, afrodescendientes, pero ni siquiera conocen el término, ni siquiera conocen el por qué identificarse como tal. Tú me decías algo importante, la gente que hace el censo no está bien actualizada o no está bien informada sobre cómo hacerlo. Sí, se logra que se meta la pregunta muy a fuerzas, porque el INEGI en realidad decía que no se podía hacer, que porque era muy difícil meter una pregunta más al censo, que ya eran muchas, y se logra meter, y de pronto a la hora que se empieza a hacer la pregunta, mucha gente se empieza a molestar. Hay ciudades como Guanajuato que les preguntaban: ¿y usted es afromexicano? Y le cerraban la puerta al encuestador. Hicimos un seguimiento de vigilancia al INEGI para ver cómo estaban llevando a cabo la encuesta. Y entonces algunos encuestadores, al empezar a recibir el rechazo de la población, empezaron a omitir la pregunta. Y entonces llegaban quejas a nuestras organizaciones donde decían: oiga, yo me reconozco como afro, pero no me hicieron la pregunta. Y entonces cuando le preguntabas al encuestador por qué no hiciste la pregunta, entonces aquí las fallas del INEGI fue que no sensibilizaron ni a sus encuestadores para hacer la pregunta de otra manera, cuando la gente no entiende el concepto de negro, afromexicano, afrodescendiente, sino poder explicarle a la persona por qué estás haciendo esa pregunta sin que lleguen a este punto en el que sienten que lo estás ofendiendo por decirle negro. Y 2, es que tampoco hubo una campaña nacional para decir que se incluía esa pregunta. El colectivo Coopera, que es un colectivo independiente, hizo una campaña de sensibilización, solo se hizo en la Costa Chica, en Veracruz y algunos estados que pidieron que se llevara la campaña. Pero el gobierno federal en sí no hizo una campaña de sensibilización para la población en general, por ejemplo, en medios masivos. Aquí estamos y no somos poquitos, somos muchos. Tú te refieres mucho a tu infancia, de cómo viviste tu infancia, de la discriminación a la que fuiste sometida, no en una, sino en varias ocasiones. Platícame un poquito de esa época de tu vida. Bueno, yo recuerdo mucho más, la etapa más dura para mí fue la secundaria, porque en realidad era un ataque así. Si yo entraba sola al salón, hacían un tipo de sonidos como
según ellos, africanos, o se burlaban de mi cabello, o se burlaban de mi tono de piel, y lo que hacía era quedarme callada, me daba mucha pena, nunca me quejé, pero en realidad era muy tímida y muy introvertida en ese momento. ¿Intervenían las maestras, los maestros? No, creo que yo nunca me quejé, nunca lo dije. Pero se dan cuenta, pues si un niño está siendo sometido a un tipo de discriminación o bullying, se dan cuenta. Sí, pero considero que, bueno, en este momento ya es más visible el bullying, ya tiene un término, pero en esos años, que no son muchos, creo que sí, ni siquiera se tomaba en cuenta de que pues están molestando, son niños, entre niños se dicen, no le están golpeando, no pasa nada. ¿Ibas a una escuela pública? Pública. ¿Tu madre te cuenta haber sufrido discriminación también? Sí, muchísima. Ella vino a la Ciudad de México hasta los 16 años. O sea, en la calle cómo le gritaban que pinche negra. O sea, términos así de su color de piel. En alguna ocasión una patrulla la detuvo y le dijo que de dónde era, ¿no? Que si era haitiana. Entonces le pidió su credencial de lector, que en ese momento la llevaba y por eso no la detuvieron. Y a mí me pasa que llego como a mi punto máximo de cuestionamiento cuando me mudo a vivir a la ciudad, que es a los 26, 27 años, y entonces primero me doy cuenta que no se sabe que hay población negra en México, hay mucho racismo, uno no puede ir tranquilo al súper sin que te siga un policía. ¿Te pasó? Sí, me sigue pasando. O sea, y eso es lo loco, que de pronto antes me súper ofendía cuando me perseguía un policía dentro del súper, que es como discretamente están ahí detrás de ti, y me súper ofendía. Ahora trato de ya no pelearme tanto con ellos porque es una batalla que no voy a ganar, porque el sistema está diseñado así para que se persiga a lo raro. Se persiga a lo raro, a los cuerpos que hemos sido racializados. A lo distinto. Exacto. O en la misma calle, que los policías con estas revisiones de rutina siempre escogen al más moreno o al más indígena para hacer estas revisiones de rutina. Aunque sabemos ahora que legalmente ya no están permitidas estas revisiones. Porque creían que aquí en México no hay personas negras. Entonces, ver una persona negra en la calle, porque aparte mi mamá traía su afro, cabello corto, afro, ¿no? O sea, y todo esto, entonces siempre le decían eso. Le decían que de dónde era, que si era cubana, que si era haitiana, que si... O sea, nunca creían que era mexicana, ¿no? Entonces, también sufrió mucho acoso en la calle, ¿no? Por su cuerpo, por todo, o sea, ese tipo de cosas. Cuando la gente empieza a diferenciarte, por ejemplo, cuando era un grupo de amigos, a todos como que trataban de, no sé, de buscar su nombre, de preguntar su nombre, ¿tú cómo te llamas? Y la gente se toma la libertad de a ti, el negrito, el moreno, para suavizar, ¿no? Y es como, cuando vas con un grupo de amigos, no sé, a un bar y que eres al único al que revisan. Es como de, a ver, hacían toquetearte. El estigma te persigue todo el tiempo. Exacto. Y en la agencia también me pasaba. O sea, porque en esta agencia su principal negocio eran los eventos sociales y entonces pues era de una élite alta. Entonces, a la hora que teníamos que acceder a las zonas residenciales, casi siempre era como el que, a ver, abre tu mochila porque vamos a revisar tu equipo. ¿Ustedes tienen identificado mayor racismo en unas áreas que en otras? Creo que las áreas donde mayor racismo vamos a encontrar actualmente, porque eso es lo que yo podría mencionar, son como las áreas más conservadoras. O sea, el racismo en Guanajuato es mucho más potente. Esto no quiere decir que no exista el racismo en Guerrero o Oaxaca. Claro que existe, porque el racismo es una construcción y una ideología que permea a todas las escalas sociales, desde los más ricos hasta los más pobres, solo que se ejerce de diferente manera, pero sí existe. Durante los últimos años, México se ha convertido en un país de tránsito para miles de migrantes africanos o haitianos que realizan un arduo viaje por tierra a través de América Latina para llegar a los Estados Unidos.
Para 2019, la cifra de afrodescendientes detenidos en territorio mexicano había ascendido a 7.065. Una parte importante de ellos procedía de países en guerra civil y con disturbios como Camerún, la República Democrática del Congo y Somalia. La cantidad de afrodescendientes que se desplazan por México ha aumentado considerablemente en los últimos 5 años. Y es importante que nuestro país se ocupe de la xenofobia, el racismo y otras formas de discriminación que afectan a los migrantes negros en México. Porque muchos tienen ya hijos mexicanos que deben de ser sujetos a los derechos de los ciudadanos mexicanos. ¿Y tú, Celeste, alguna vez antes de que creciera en ti este ánimo de estar orgullosa y de hacer que la gente afrodescendiente se sintiera orgullosa, hiciera comunidad, te apenaste de verte como te veías, de ser quien eras? ¿Alguna vez hubo en ti este sentimiento? Claro que sí, o sea, totalmente, ¿no? En la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, yo todavía traía mi cabello agarrado, o sea, con muchísimo gel, me lo trenzaba y nunca, o sea, yo odiaba mi cabello chino. Entonces, considero que eso hace muchísimo daño, ¿no? O sea, el que no sepas nada de tu identidad, el que no te sientas orgullosa de cómo eres. Y no solo te discriminan, te discriminas tú a ti misma. Sí, o sea, porque siempre te han enseñado que eso no es bonito, ¿no? Y no solamente te lo tienen que decir de forma explícita, lo vemos en la televisión, en las novelas, en las películas. Para mí ese número vale más de 25,000 pesos. Necesito tu amor, porque tan sola estoy. Ayúdame. Pero nadie sabe. Una de las cosas, como se ha construido los estereotipos alrededor de las personas negras, ha sido a partir de la imagen, ha sido a partir de cómo somos representados en los medios de comunicación. Una revista que fue muy famosa hace muchos años, Memín Pingüín, donde se representaba a un niño afro y a la mamá afro, y cómo la señora era golpeadora de este niño, el niño era súper grosero, era tonto intelectualmente a veces, y entonces era una representación que a nosotros no nos gustaba. Otro personaje de la televisión era el negro Tomás de Héctor Suárez, un personaje que tampoco nos gustaba y no nos representaba. Era como todo el estigma. Lo metes duro, lo sacas blando, lo metes puro y lo sacas chorreando. El pan, mami. El pan con chocolate. El pan con la leche, sí, el pan. Es una práctica racista en la cual hace algún tiempo lo que hacían es que personas blancas se pintaban de negro la tez, el cuerpo, y lo que hacían es ridiculizar a las personas africanas, o sea, mostrándolas tontas, mostrándolas pues con todos los estereotipos que ahora las rodean, ¿no? Y las mostraban en teatro, en cine, y no pasaba nada. Y entonces a partir de ello se construyen las burlas, se construyen los chistes, se construyen estigmas que no nos podemos quitar. Y entonces nosotros con la imagen lo que hacíamos era eso, proponer otro tipo de imagen de lo afrodescendiente. Pero también existe el otro lado de la moneda. Las nuevas generaciones de jóvenes afrodescendientes que han crecido orgullosos de su origen, orgullosos de serlo y alejados en lo posible de actos de discriminación, como es el caso de la joven bailarina y cantante Ivana González. ¿Qué es ser una joven afromexicana? ¡Wow! ¡Qué pregunta! No, pues es mucho orgullo. Es raro. El 2% de la población en México son afromexicanos. Por lo tanto, es poquito. Yo no tengo amigos afromexicanos, yo no conozco gran parte más que mi familia. Muchos dicen que ya se está normalizando esto y que cada vez se hace más normal. No es cierto, eso es falso, sigue habiendo muchísima discriminación y eso es de inculcarles a los pequeñitos porque son el futuro del país. ¿Cómo recuerdas tu infancia en ese sentido? ¿Crecías sintiéndote una niña diferente? ¿Te hicieron sentir diferente? ¿Cómo fue en tu caso? Pues para nada. Creo que nunca lo viví así porque te platico un poquito. De los 8 meses de nacida me fui a Los Cabos y en Los Cabos está mi familia
afrodescendiente. Entonces crecí con ellos, crecí con la música, crecí adaptándome a ellos. A los 5 años me mudé aquí a la Ciudad de México y ya estaba mi familia mexicana, que ya no estaba pues lo que era la música cubana, escuchar el acento cubano también, obviamente mi familia negra, pero fue adaptarte y para nada en algún momento me sentí excluida, discriminada, y al ser la única niña negra en un salón de clases en toda la escuela, sí era la duda así de, es que soy diferente. Pero tampoco me costó mucho adaptarme porque estaba muy ocupada estudiando en la escuela y también en el Centro de Educación Artística desde chiquita. Lo que para mí era un juego, pero es trabajo, que es comerciales, modelar desde chiquita. Entonces nunca tuve muchísimo tiempo para pensar realmente, ¿me estarán discriminando o no? En el periodo de actuación fue difícil y decidí dejar la televisión nacional porque en ese momento lo único que veían en mí era un rostro para discriminar en papeles, en el sentido de que yo era una niña y las niñas me iban a decir, ¡ay, esa niña es negra! ¿Sabes? Y aunque o sea, te iban a utilizar para retratar la discriminación. Exactamente. Y digo, es actuación y he estudiado para eso, pero no estaba preparada para que todos mis papeles tuvieran que ver con eso. Ahora creo que estamos mejorando, existen ahora las series, las películas y todo donde ya no ven solamente una discriminación. Entonces podría volver a retomarlo porque me encanta la actuación, pero en ese momento sí lo tuve que dejar porque fue pesado. Fui a Cuba por primera vez. Cuéntame. Y fue ahí cuando empecé a hilar muchas cosas, muchas dudas que tenía y un hueco en el estómago así de, no me termina de embonar por qué soy así, por qué hago esto, por qué mi hermano y yo somos idénticos en estos sentidos como mi papá, pero por qué, de dónde viene. Y buscando el trasfondo, yendo a Cuba y conviviendo con mi familia cubana, es cuando me di cuenta que, wow, soy muy cubana. Aunque no esté viviendo allá, tengo muchísimo de mi sangre, de las raíces. Mulata es un término que se usa en Cuba, hay varios términos. ¿Es discriminatorio? Puede ser ofensivo para muchas personas porque se usaba en un momento para la mezcla de caballo y burro, sale la mula, entonces de ahí sale la mulata. Por eso a algunas personas les resulta ofensivo, a mí no, porque pues mi papá me dice mulatica y es algo que en Cuba pues se dice como normalmente, en otros países sí llega a ser ofensivo. Pero prefiero que no, prefiero decir que soy afromexicana, afrocubana, afrodescendiente, todos esos términos me encantan. Entonces tú me podrías decir, como una joven de 17 años, que no sientes la discriminación como la sienten otros afromexicanos de otras generaciones. O sea, en tu caso, tu experiencia no ha sido negativa o tan negativa. Soy muy afortunada de no haber tenido racismo, tal vez sí microrracismos, que son comentarios que salen de la nada de personas como, no, son comentarios que sacas así que dices, eso es un poco ofensivo, pero lamentablemente empiezas a vivir con ello y a las personas que puedas por corregirlas será bien recibido. Una cosa que no me pueden hacer nunca, de hecho acabo de subir un TikTok de eso y se hizo viral, fue no me toquen el cabello, no me pueden tocar el cabello porque es mucho trabajo, es O sea, ¿cómo? ¿La gente se te acerca y te toca el cabello? Lo tocan, así de la nada, paz. Ay, qué bonito pelo tienes, ¿puedo tocarlo? No. Ay, solo tantito, no seas mamón. No. Qué bonita tu peluca. Gracias. Ya, dime la verdad, es peluca, ¿verdad? Efectivamente. ¿O es real? No, es peluca. Entonces, si es peluca, ¿lo puedo tocar? No. No te andes quejando luego de que te echan el mal de ojo, Ok. Disculpa, ¿puedo tocar tu cabello? No. Muchas gracias por preguntar. ¿Vieron? Fui más amable. Pero la respuesta siempre va a ser no. Es como invasión a tu espacio personal. Entonces, vas viviendo con eso, personas se van educando poco a poco y también vas educando a las personas poco a poco a que dejen de existir esos microrracismos. ¿Qué tan grande es la comunidad afrodescendiente o de afromexicanos en este México? momento? En este momento, gracias al Censo 2020, sabemos que 2.5 millones de personas nos reconocemos como afrodescendientes, afromexicanas o negras. Entonces, sabemos que dobló la cantidad del 2015 acá a la fecha, pero consideramos que hay muchísimos más. Tú has trabajado desde distintas organizaciones y ahora desde el legislativo
¿crees que se ha ganado un terreno positivo para la no discriminación o seguimos resistiéndonos a eso? Yo creo que hemos avanzado, considero que se ha avanzado. Podemos ver que ya no se habla con tanta normalidad en la televisión o en los lugares O más bien ya no públicos. se discrimina con tanta normalidad. Ajá, Más así bien. es. A pesar de que todavía tienes en tu cabeza algunas ideas, estas ideas racistas, discriminatorias, pero si tú lo dices en un ambiente público, se te critica. Y eso es un avance, porque antes se veía tan normal hacer este tipo de cosas que no pasaba nada, ¿no? Tú desde el ámbito político, ¿cómo la has vivido? Fíjate que una de las cosas es que siempre me dicen, ¿no? Pues que soy la primera, ¿no? La primera mujer que llega al Senado, y yo quisiera visibilizar eso porque no es como que yo fui la única capaz y que yo era la única que tuviera las capacidades para llegar a esos espacios. Es porque esos espacios se cierran para un tipo de personas que estén en el poder, que puedan ejercer este poder, y no hay diversidad en los ambientes, ni en lo legislativo, ni en otros lugares de toma de decisiones, ¿no? Primero, comenzar diciendo que me reconozco orgullosamente afromexicana. Cuando tú comienzas a contar tu historia, tú comienzas diciéndome, yo no quiero que se viva lo que yo viví de niña, porque de niña me diferenciaban por mis rasgos, por mi pelo chino, por mi color de piel, y hasta el día de hoy seguimos sin sensibilizar a los niños. Sí. O sea, y creo que si no empezamos por ahí, la cultura no va a cambiar, son ellos los que van a generar cultura. Sí, así es, y por eso creo que una de las demandas que ha tenido el movimiento afromexicano es eso, o sea, la educación. Y cuando me dicen cuál es la propuesta para erradicar el racismo, la discriminación, es la educación en estos temas, ¿no? La diversidad étnica creo que ha bloqueado este tipo de avance en la niñez, que no haya más identificación, que los niños no sepan respetar también a otros compañeros que se ven distintos a ellos, ¿no? Seguro hay muchas jóvenes y muchos jóvenes que ahora ya están dentro del movimiento, y creo que eso es algo muy esperanzador y muy importante, de que ahora la juventud y la niñez entren al movimiento y conozcan su identidad desde muy temprana edad y puedan visibilizar todos los aportes que hemos realizado a este país. ¿En casa te educaron con esta conciencia de ser afrodescendiente? Todo el tiempo para yo no hacerme tonta, para yo entender cuando algo era una ofensa, cuando no, y también para saber que mi color de piel era hermoso, era precioso, mi cabello también era bonito, porque muchas personas dicen, peínate niña, ¡ey! No sabes cuánto tardo en peinar esto, es muy difícil. Pero desde chiquita mi hermano, mi hermana me decían negra, pero de una manera en la que obviamente jamás lo sentí como una ofensa, pero con otras personas lo puedo llegar a percibir. Entonces, pues sí, en mi familia siempre fue muy importante la educación para saber en qué momento yo poder defenderme, yo saber de mis raíces y yo amar mis raíces también. ¿Qué es tu tatuaje? Bueno, significa Ubuntu. 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 ¿Qué significa Ubuntu? Soy porque somos. Es un proverbio sudafricano, que soy porque somos, significa comunidad, significa que pues necesitas de toda la comunidad para ser, para crecer, para avanzar. Pues mira, de entrada estamos haciendo un programa de televisión específicamente para la comunidad afrodescendiente. ¿Quién sabe si esto hace unos años hubiera sucedido? No, nunca. Y de verdad te agradezco mucho, Mónica, por llevar este tema a la mesa de las familias mexicanas, que creo que va a ser bastante importante y como un parteaguas en qué se está presentando en la televisión. Siempre la información nos va a dar una luz. Gracias, Celeste. Gracias, Mónica. Gracias.